Nuestro mensaje es Cristo. Cristo es el centro de las Escrituras. Cristo es el centro de nuestra vida. Cristo es nuestra mayor motivación. Es nuestro mayor sueño, un día poder encontrarnos y abrazarlo, un día poder vivir con Él por la eternidad. Y nuestros mensajes durante estos días han sido Jesús. Jesús buscando al ser humano, Jesús extendiendo su gracia, Jesús llamando a las personas, Jesús detrás del ser humano, listo para poder salvarlo, para poder perdonarlo. Y todo eso pues se resume en la gracia de Dios. Una gracia que hoy está abierta, pero que sabemos que no siempre estará así. Un día aquella gracia se cerrará. Esperamos que cuando ese día se cierre, cuando ese día llegue, todos podamos formar parte de aquel grupo que su nombre está escrito en el libro de la vida. Para eso ya vimos que necesitamos de un nuevo nacimiento. Ya vimos que necesitamos de caminar con Dios, de avanzar por fe en la vida. Y hoy, el mensaje de hoy tiene que ver con una de nuestras mayores realidades, mientras Jesús no vuelve. Y para abrir la palabra de Dios, vamos a pedir su dirección a través de la oración. Acompáñanos allí donde tú estás para que juntos podamos orar. Te damos gracias, Señor, por este lindo día donde hay cientos de personas que están reunidas en grupos, en iglesias, otros están desde sus casas, otros están por redes sociales, por YouTube, por Facebook. Y gracias porque permitiste que la tecnología en el tiempo del fin cumpla un rol muy importante. Y es que no solamente podamos acortar distancias, sino también podemos llegar a lugares inimaginables. Personas que en diferentes circunstancias hoy están participando de este programa. Personas que pueden estar con dolor en la vida, con preocupaciones, o personas que están superando una situación difícil, mas también tenemos personas que sufren. Y tú eres nuestra mayor esperanza, tú eres la respuesta para nuestras necesidades, tú eres todo lo que en la vida necesitamos. Y hoy queremos que tu palabra pueda traer una vez más esperanza para nuestra vida. Podamos fortalecernos en tus promesas, podamos disfrutar de tu palabra y que tu palabra pueda caer en un corazón sensible, en una persona receptiva, en alguien que puede no solamente tener interés, sino aceptar tu palabra. Y queremos que hoy puedas hablar a nuestro corazón como siempre lo haces, a través de tu santa palabra. Que tu Santo Espíritu nos acompañe, podamos ser abrazados y fortalecidos por tus promesas y podamos responder de manera positiva al mensaje que tú tienes para nosotros hoy. En el nombre de Jesús. Amén. Existe una palabra que incomoda a todo el mundo, tanto a cristianos como a no cristianos. Es una palabra que queremos silenciarla, pero no se puede, porque forma parte de nuestro día a día, forma parte de nuestra historia, es más, viene enraizada, está encarnada. Esa palabra que no gusta a nadie es la palabra pecado. ¿Qué cosa es pecado? Hay algunos que han intentado hacer una lista de lo que es pecado. Pecar es hablar así, pecar es sentarse así, pecar es peinarse así, pecar es vestirse así. Pecado, casi todos los conceptos de pecado tienen que ver con acciones. Y allí nosotros tenemos un serio problema, porque si vemos que pecado es acción, simplemente no vamos a tener un concepto claro de lo que es salvación. Ustedes sabían que nuestro concepto de salvación va a depender de la definición que nosotros tengamos de pecado. Porque si el pecado no es tan peligroso y si el pecado solamente se basa en una lista de qué hacer y qué no hacer, pues no hay tanta necesidad de un Salvador. De acuerdo a la visión que tengamos de lo que es pecado, vamos a tener nuestra necesidad de un Salvador. Entonces, para la mayoría de cristianos, pecado se basa en hacer o no hacer. O sea, si tú no haces ciertas cosas, estás bien. Ah, pero si tú haces esto, estás mal. Porque hemos colocado al pecado con acciones, solamente con hacer. Bueno, esta palabra también incomoda a los incrédulos.
Incomoda mucho. Tanto así que las personas no creyentes, una de las palabras que más detestan de los cristianos es justamente eso, pecado. Porque nosotros usamos a menudo la palabra pecado para señalar los errores ajenos. Para decir, tú estás en pecado, tú vas a morir, tú estás destruido. Entonces la palabra pecado incomoda al incrédulo. Y lo incomoda en el sentido de que lo escuchan por parte de los cristianos como la restricción de su, entre paréntesis o entre comillas, libertad que ellos tienen. Y eso es una pena. Y les voy a decir por qué es una pena. Porque muchas personas no van para Cristo porque nosotros predicamos para las personas una lista de cosas que tienen que hacer y una lista de cosas que tienen que dejar. ¿Y dónde está el problema? El problema no está en señalar qué es lo correcto o lo incorrecto. El problema no está en decir qué es bueno y qué es malo. El problema es que el énfasis de nuestro mensaje no es qué hacer y qué no hacer. Nuestro énfasis de mensaje es Cristo. Y lo que tenemos que hacer es decir a las personas que la solución para el problema no está en lo que haga o en lo que no haga. La solución para su problema está en que Cristo tiene que hacer algo en nosotros para cambiar. Yo conocí hace algún tiempo una persona muy sincera, con una mente muy posmoderna como la nuestra, la de nuestra sociedad hoy, que decía, pastor, a mí me da miedo visitar una iglesia. Y claro, él no iba a ninguna iglesia participaba. Porque decía, yo entro a una iglesia y ya me siento condenado. Todos me miran y es verdad que soy pecador. Pero a la verdad es tan incómodo escuchar de que todo lo que hago está mal. Y en lugar de decirme cuál es la solución, solamente me dicen cuál es mi problema. Yo ya sé cuál es mi problema. Lo que yo quiero es solución. Entonces, el peligro de la mente posmoderna es levantar su voz en contra de la religión. ¿Y cuál es el peligro allí? Mira, Satanás es muy astuto. Por un lado, es una mala comprensión de pecado por un grupo de personas, y por otro lado, levantan su voz aquellas personas que están hartadas de ese mensaje y dicen, nada es pecado. Puedes hacer lo que quieres, puedes vivir lo que quieres, cada uno tiene su propia verdad, no existe una verdad absoluta, todo es relativo, lo que para ti es pecado, para ti no es, así que tú eres libre, es la mente posmoderna. Entonces, ¿cómo poder alcanzar aquella mentalidad de personas que al pecado no llaman pecado o odian esa palabra, pero darle la solución porque hay un problema que sí tenemos y es que el pecado nos lleva a la muerte? Y allí nosotros encontramos un tremendo conflicto. ¿Qué cosa es lo que nosotros tenemos que hacer? Bueno, para ello nosotros tenemos que partir de nuestra realidad. ¿Y cuál es nuestra realidad? La realidad es que el pecado no tiene que ver solo con acciones. El pecado tiene que ver con mi naturaleza. Y allí cambia mi concepto de salvación. ¿Por qué razón? Porque yo voy a encontrar que en la vida hay muchas personas que tienen un mejor comportamiento que un cristiano y está perdido. Pero uno puede decir, ¿por qué? Les voy a hacer un ejemplo. Miren, el joven rico hacía todas las cosas correctas, guardaba incluso los mandamientos de Dios, pero estaba perdido. Porque en su concepto del joven rico era de que pecado es hacer y no hacer. Así que si yo no mato, no adultero, no robo, no, ya estoy bien. Y Jesús te dice, no, estás perdido. Porque pecado va más allá de acciones. El apóstol Pablo, en el libro de Romanos, nos cuenta cuál es su lucha. Y en el capítulo 7 dice, el pecado mora en mí. Y cuando yo reviso la vida del apóstol Pablo, pues yo quedo admirado porque es un hombre que ama a Dios. Es un hombre que está dedicado en la obra de Dios. Y si es que él dice el pecado mora en mí, entonces el pecado es otra cosa. Mira, allí el versículo 14, versículo 15 dice así, del Romanos capítulo 7, versículo 15. Porque lo que hago no lo entiendo,
Pues no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco hago. Y si lo que no quiero eso hago, apruebo que la ley es buena. De manera que ya no soy yo quien hace aquello, sino el pecado que mora en mí. Si el apóstol Pablo está de manera sincera expresando lo que todos deberíamos reconocer, tenemos que seguir ese ejemplo. Y dice así: el problema está en que mis acciones son el resultado de quién mora en mi corazón. Yo quiero hacer una cosa buena, pero no puedo. Porque dentro de mí hay una inclinación, hay una concupiscencia. Dentro de mí hay algo que no puedo dominar. Y eso se llama pecado. Pero ¿qué cosa puedo hacer? Entonces la solución lo va a presentar en el capítulo 8, cuando dice: ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Porque ahora Cristo empieza a morar en el ser humano. Y cuando Cristo mora en el ser humano, es Cristo quien cura mi herida, es Cristo quien me sana, es Cristo quien me restaura, es Cristo quien me transforma. Entonces, lo que haga o no haga no depende de mis acciones, depende de quién mora en mí. Entonces, vamos afinando un poquito allí nuestro concepto. Hay algunos cristianos que llaman a todo pecado. Todo es pecado. Vas para la playa, es pecado. Pasas por un lugar, es pecado. Y haces esto, pecado. Comes 2 platos de comida, pecado. ¿Por qué razón? Porque han amarrado al pecado solo con acciones. Presten atención aquí. Romanos capítulo 14, versículo 23 dice así: todo lo que no proviene de fe es pecado. O sea, tú puedes hacer incluso cosas buenas. ¿Me estás entendiendo? Tú puedes ser correcto, tú puedes tener un buen comportamiento, tú puedes ser honrado, honesto, leal, puedes ser todo lo bueno. Todo lo que no proviene de fe es pecado. ¿Cómo así? Hay tantas personas que hacen tantas obras buenas y Dios no solamente ve acciones, Dios ve motivaciones. ¿Qué cosa te motivó a hacer aquello que haces? Pues hay personas que dan limosna solamente por ser reconocidos. Hay personas que hacen algo solamente por querer publicar. Tú has visto que hoy todas las acciones casi se publican en Facebook, en Instagram, para que las personas reconozcan esa acción. Todo lo que no proviene de fe es pecado. O sea, incluso las obras buenas. Sin fe es pecado. ¿Y qué cosa es fe? La fe no solamente nos lleva a creer en Dios, nos lleva a confiar en sus promesas y obedecer a Dios. La fe nos saca del terreno del egoísmo con el cual están manchadas nuestras mejores obras para poder llevarnos a un terreno de obediencia y de fruto natural. Cuando voy a Santiago capítulo 5 o capítulo 4, versículo 17, dice así: el que sabe hacer lo bueno y no lo hace, comete pecado. ¿Se dan cuenta? O sea, pecado no solo es hacer cosas, pecado también es no hacer lo que tienes que hacer. Tú sabes que tienes que dejar la bebida, no la has dejado, es pecado. Tú sabes que tienes que dejar las bebidas gaseosas, no las has dejado. Entonces, no solamente es hacer, es no hacer aquello que sabes que tienes que hacer. Entonces aquí el concepto de pecado va más allá de acciones. Eso es lo que quiero que quede claro. Las acciones son el resultado de lo que hay dentro de mí. El problema no está afuera. El problema no está en cómo visto, en cómo hablo. No, el problema está dentro. Porque tú puedes vestirte bien, puedes hablar bien, puedes comportarte bien. El problema es qué hay dentro de ti. Ajá. Ahora, en la Biblia yo encuentro que Dios no solamente ve acciones, porque acciones vemos solo los seres humanos. Dios ve motivaciones. Entonces, yo quiero hoy llevarles a un texto que me gusta mucho, pero también me hace estremecer y reflexionar. Apocalipsis capítulo 3. Apocalipsis capítulo 3, versículo 5 dice así: al que venciere,
o el que venciere será vestido de vestiduras blancas, y no borraré su nombre del libro de la vida. Saben que este texto lo he leído muchas veces en mi vida, pero nunca le había prestado tanta atención, porque aquí este mensaje de Dios viene para su iglesia en diferentes periodos y llega también para nuestros días. ¿Qué cosa es lo que tengo que hacer? Vencer. Yo quiero ser vestido de vestiduras blancas. Yo quiero tener el carácter de Cristo. Si yo quiero ser justificado por Él y si yo quiero ser salvo, tengo que vencer. La pregunta es, ¿qué tengo que vencer? Dice, el que venciere será vestido, y no borraré su nombre del libro de la vida. Y Jesús dice que solamente entrará al cielo aquellos que tienen su nombre escrito en el libro de la vida. Si yo voy al versículo 21 del mismo capítulo 3, dice así: al que venciere le daré que se siente conmigo en mi trono, como yo he vencido y me he sentado con mi Padre en su trono. Aquí la palabra clave es la palabra victoria. Para tener victoria hay que pelear, hay que luchar. Para vencer, todo aquel que vence significa que entró en una competencia, entró en una lucha. Nadie dice, vencí sin hacer nada. Imposible. Para vencer hay que luchar. Y la pregunta es, ¿qué? ¿Qué tengo que vencer? Pues es obvio, ¿no? Tengo que vencer el pecado que me domina. Pero si yo empiezo a pensar en el pecado que me domina y que el pecado va más allá de lo que haga, va con mis motivaciones, va con mi naturaleza, entonces yo digo, estoy perdido. ¿Por qué? Imposible. ¿Cómo es que yo puedo vencer? ¿Cómo? Porque, y hay tantas personas que luchan y dicen, pastor, yo no puedo, yo no nací para ser cristiano. Yo escuché ese término muchas veces. ¿Por qué razón? Lucho y caigo. Tengo algo que me domina. No puedo vencer. Mi lucha es, yo lucho, yo peleo, pero no puedo. ¿Cómo puedo abandonar esto? ¿Cómo puedo dejar lo otro? Y tú sabes que todos tenemos en la vida una lucha. Cuando yo voy al libro de Santiago, capítulo 4, versículo 7, dice, resistid al diablo. Y hay personas que dicen, pastor, eso yo no puedo, porque ante la tentación cedo. Y es allí donde entramos en un conflicto. Y un conflicto tremendo, porque aquí me desafía en el libro de Apocalipsis que yo tengo que vencer. Para vencer tengo que luchar, tengo que pelear. ¿Contra quién? Si me piden luchar contra el diablo me va a vencer. Si me piden luchar contra la tentación, probablemente por mi inclinación pecaminosa sea vencido. ¿Qué cosa tengo que hacer? Y hoy yo quiero hablar acerca de la lucha, hermanos. ¿Cuál es nuestra verdadera pelea? Porque hay algunos que están peleando la batalla equivocada. Hay algunos que están luchando contra algo que siempre les va a vencer. Hoy quiero hablar qué significa tener la victoria, qué significa vencer. ¿Qué cosa es lo que significa vencer? Para comenzar, yo tengo que definir qué es pecado. Y hay tantos conceptos de pecado. En la Biblia por lo menos hay unos 10 conceptos diferentes de pecado. Pecado es transgresión contra la ley de Dios. Pecado es rebeldía abierta. Pecado es una adoración falsa. Pecado es cerrar al blanco. O sea, hay diversos conceptos. Pero todo eso se puede juntar y definir en una sola palabra. Si nosotros entendemos el concepto de lo que es pecado en una sola palabra, vamos a encontrar rapidísimo la solución. ¿Qué cosa es pecado? Una sola palabra. Olvídate de qué hacer y qué no hacer. Una sola palabra. Pecado es independencia de Dios. Esa es la palabra, independencia. Escúchame aquí. Tú puedes ser una persona admirada, aplaudida, con buenas obras, puedes tener un cargo, puedes, lo que tú quieras. Pero si tú no dependes de Dios, estás perdido. Dependencia es la cura para nuestro problema. Y ahora te voy a hablar de qué se trata nuestra lucha.
Nuestra lucha no es contra el pecado. Nuestra lucha es cuánto dependemos de Dios. Porque fíjate una cosa, para que una persona cometa las obras de pecado, que son los frutos del pecado, deshonradez, deshonestidad, deslealtad, avaricia, codicia, robo, todos los que llamamos pecado. Para que una persona cometa eso, primero tiene que independizarse de Dios, tiene que alejarse de Dios. Porque una persona que depende de Dios no puede cometer eso. O sea, si el diablo quiere destruirte, una cosa va a ser, una cosa, ¿qué cosa es? Alejarte de Dios. Porque mientras estés aferrado a Dios, no puede. Podrá rugir, podrá tener hambre de destruirte, podrá hacer lo que quiera, pero no puede. Mientras te aferres a Dios, mientras dependas de Dios, mientras te entregues a Dios, mientras todos los días y cada minuto de tu vida dependas de Dios, Satanás no puede hacer nada. Por eso, él manda a sus demonios para hacer una cosa: aléjalo de Dios. Y ustedes saben que, esto es muy importante lo que voy a decir, las personas no se alejan de Dios simplemente haciendo cosas malas. Hay personas que viven lejos de Dios, inclusive haciendo cosas buenas. ¿Cómo es esto, pastor? Explíqueme. Te voy a explicar así. Con mi propia experiencia. Yo comencé a predicar cuando tenía 12 años de edad. Dios me dio esa bendición y ese privilegio de poder visitar muchos lugares en mi país. Hacía semanas de evangelismo y campañas de 15, antes decían campañas de 15 días, y yo llegué a hacer hasta carpas de un mes de conferencia. Durante todo ese tiempo, mi dedicación era visitar a las personas, era preparar mis sermones, era predicar el evangelio. Todos los días. Yo me levantaba temprano, visitaba a las personas, salía con hermanos, allí conversaba con aquellos que iban a las reuniones, preparaba los temas. Todo el día estaba en actividad, todo el día. ¿Me estás entendiendo? Ahora, ¿estaba haciendo las cosas de Dios? Sí, pero había un problema. Tanto era mi preocupación por hacer que olvidaba muchas veces de tener mi comunión personal con Dios. Oraba ese momento que debía tener para orar, yo solo en la presencia de Dios. No, porque hay muchos que llaman oración al saludo, ¿no? Algunos van a Dios: Señor, gracias por esta noche, en nombre de Jesús, amén. Eso no es oración. Señor, gracias por este día, acompáñame esta noche, en nombre de Jesús, amén. Eso no es oración. Hay muchos que no oran, hay muchos que repiten frases. Dependencia, no estoy hablando de esas cosas. Dependencia es pasar ese tiempo con Dios. Muchos somos como Marta, que queremos servir a Dios, y pocos son como María, que se sientan a los pies de Jesús para escuchar a Jesús. ¿Por qué te estoy contando esta experiencia? Porque yo pude haber hecho tantas cosas para Dios, pero un día me di cuenta que no estaba pasando mucho tiempo con Dios. Y hay una enorme diferencia entre hacer cosas para Dios y pasar tiempo con Dios. Yo puedo estar perdido, incluso haciendo cosas buenas. Porque lo que hace Satanás es llenarme mi vida de actividades para independizarme de Dios. Cuando yo me alejo de Dios, soy presa fácil. Puedo caer, puedo resbalar. Satanás tiene una sola cosa en mente: llénalo de actividades, aunque sea de cosas buenas, pero con tal que no tenga tiempo para orar, que no tenga tiempo para leer la Biblia, que no tenga tiempo. Ya, no importa que haga lo que haga, pero si no tiene tiempo para estar con Dios, ya está desligado, está independiente, está separado. ¿Cuántas veces hemos salido al trabajo sin tener esa comunión con Dios? Vivimos siendo cristianos, pero separados de Dios. ¿Entienden qué tragedia es esa? Creemos en un Dios que no escuchamos. Hablamos de un Dios, pero no hablamos con Él. Eso es una tragedia, porque el pecado en sí consiste en la separación. Te pregunto,
¿Qué hizo Lucifer en el cielo para que sea un pecador? Porque el pecado comenzó allí. Mató, adulteró, robó. ¿Qué hizo? Una sola cosa. Se independizó de Dios. Y eso es todo lo que hace hoy. Y ahora nosotros tenemos una desventaja tremenda. Porque nosotros ya, dice Salmos capítulo 51, versículo 5, que ya venimos con el pecado en nosotros, con la inclinación a vivir lejos de Dios. Hermanos queridos, amigos, allí está nuestra lucha. Nuestra lucha tiene un nombre y tú tienes que vencer, no tienes que pelear contra el enemigo, tú no tienes que pelear contra el diablo, tú no tienes que pelear contra el pecado, tú tienes que luchar contra la independencia de Dios. Tú tienes que luchar para aferrarte a Dios. La lucha que habla la Biblia no es para que tú salgas solo a enfrentar y a vencer, porque finalmente la victoria viene de Dios. Pablo decía, en Cristo soy vencedor. En Cristo somos más que vencedores. No es lo que yo hago, es lo que Cristo hace en mí. Pero mi parte es luchar para estar con Él. Hay algo que Dios no va a hacer. Quiero que esto quede claro. Dios no va a hacer lo que tú puedes hacer. Dios va a hacer lo que tú no puedes hacer. Voy a ponerte ejemplos para que quede más claro. ¿Qué cosa es lo que Dios no puede hacer? Dios no puede apagar la TV cuando tú estás viendo tu programa para decirte tienes que orar. Dios no puede sacarte de la cobija, de las sábanas cuando estás abrigado en la madrugada para que tengas que orar. Eso no va a ser. Hay cosas que tú tienes que cortar y hay cosas que Dios sí va a hacer, aquello que tú no puedes. Entonces ahí se acaba la lucha. Cuando alguien me dice, pastor, no puedo vencer este vicio, no puedo vencer este pecado, no puedo dominar mis pensamientos, pastor, lucho, caigo, pastor, no puedo dejar el alcohol, no puedo dejar el cigarro, no puedo dejar esto, no puedo dejar otro. En lugar de decirle, mira, tienes que luchar, lucha para levantarte más temprano, para ir a la presencia de Dios, para leer más la Biblia, para pasar más tiempo con Dios, porque en la mayor dependencia de Dios está la mayor victoria, porque Dios hace lo que yo no puedo. Tú sabes que Satanás se ríe cuando nosotros luchamos contra nuestro propio problema. Él dice, ya está ganado, porque él quiere luchar solo. Romanos capítulo, o Efesios capítulo 12, o capítulo 6, Dios nos ha dejado a través del apóstol Pablo una armadura para luchar. ¿Y esa armadura en qué consiste? Dependencia de Dios. Oración, estudio de la Biblia, fe, la coraza de justicia. Toda esa armadura no tiene que ver con lo que yo hago. Tiene que ver con lo que permito que Dios haga en mí. Dios va a transformar mi gusto degenerado. Dios va a transformar mi inclinación pecaminosa. Y ustedes saben que la libertación de pecado tiene 3 fases. La primera fase es lo que Cristo hizo. La segunda fase es lo que Cristo hace. Y la tercera fase es lo que Cristo hará. Para eso te voy a explicar que Dios nos libra del pecado en 3 momentos. A través de la justificación, de la santificación y de la glorificación. Tú puedes decir, pastor, yo no entiendo esos términos. Te voy a explicar de manera más sencilla. La primera se conoce como la primera P. Dios te libra de la penalidad del pecado. Ah, qué lindo. O sea, de la condenación del pecado. Cuando tú te arrepientes y vas a Dios y reconoces que eres pecador, Dios te libra de la penalidad. Eso se llama justificación porque Él coloca su justicia en tu vida. Pero Dios no te deja allí. Dios quiere que camines con Él. ¿Y cómo caminas con Él? A través de un relacionamiento diario. ¿Y cómo se hace eso? A través de la oración y del estudio de la Biblia. Entonces, cuando tú caminas con Él, allí entras en el proceso de santificación y allí viene la segunda P, que es que Dios te libra del poder del pecado. El pecado no está eliminado en ti,
Pero como alimentas tu comunión con Dios, el pecado cada vez tiene menos poder en tu vida. Ya no te domina. Antes te dominaba el apetito, antes te dominaba el vicio, antes te dominaba la inclinación, antes te dominaba. Ya no te domina porque Cristo ahora te libra del poder del pecado. Esa es la segunda P. ¿Y cuál es la tercera P, pastor? La tercera P es que Cristo un día nos librará, por eso es lo que Jesús hará en el futuro, de la presencia del pecado. ¿Cómo de la presencia del pecado? Ese momento se llama glorificación. Cuando Cristo arrancará de nosotros toda aquella naturaleza pecaminosa. Cuando iremos al cielo, iremos transformados. Nadie tendrá más deseo de pecar. Porque el deseo que tenemos hoy es por la naturaleza de pecado que tenemos. Entonces, mi lucha no es pelear con el pecado. Mi lucha es ir a Jesús que me justifique y que me santifique, que me libre de la penalidad del pecado y del poder del pecado, porque si camino con Él, un día me glorificará y me librará de la presencia del pecado para siempre. Eso es lo que Jesús hace hoy. Entonces, nuestra lucha es para que cada día podamos vivir unidos a Cristo. Porque la victoria no nos da nuestra capacidad, no nos da nuestra inteligencia. Tú puedes hacer cosas buenas en la vida, pero si estás separado de Dios y no buscas a Dios, estás en pecado y tus mejores obras están manchadas con pecado. Ustedes saben que vivimos en un tiempo donde hay muchas personas que son moralistas, que hacen las cosas correctas y sienten que no tienen más necesidad de Dios. Incluso las personas que se llenan de buenas obras están apuntando los defectos de los demás. Están viviendo una religión de conducta y no una religión de relación con Dios. Voy a repetir esto que es tan importante. Muchos viven una religión de conducta, no una religión de relación con Dios. Entonces, cuando yo veo que alguien está mal, alguien está en pecado, tú no puedes decir, pastor, ya, pues voy a quedar callado, voy a dejar que se pierda. No, no, no. ¿Cuál es mi parte? Mi parte es acercarme y decirle así, yo soy pecador igual que tú. No acusarle y decirle, tú te vas a perder. Porque nuestro dedo acusador es el dedo de Satanás. Satanás le gusta acusar a las personas. ¿Qué cosa es lo que tengo que hacer? Lo que tengo que hacer es enseñarle a la persona a tener un mejor relacionamiento con Dios. En lugar de decirle, deja esto, haz esto, deja de vestirte así, deja de peinarte así, deja de hacer esto, deja de hacer lo otro, le voy a enseñar cómo puede orar más, cómo puede leer mejor la Biblia, porque mientras más comunión tenga con Dios, Dios va limpiando mi vida, Dios va sacando la impureza, Dios va ayudándome a dejar lo que yo no puedo. Porque repito, tú puedes tener buena conducta y no relación. Pero todo aquel que tiene una relación con Dios, ¿cuál es la evidencia? La buena conducta. Y ahí se acabó la lucha. Los frutos aparecen. El libro de Gálatas capítulo 5 aparece que el ser humano puede vivir de dos maneras, guiados por los frutos de la carne o por los frutos del espíritu. Entonces, ¿cuál es el fruto de la carne? Lo que produce nuestra naturaleza pecaminosa. ¿Cuál es el fruto del Espíritu? Mi comunión con Dios. Entonces viene amor, gozo, paz, paciencia, benignidad. En sí, el fruto es uno solo, el amor. Y el resultado es que tengo paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley, dice Pablo. Claro, porque toda la ley se resume en el amor. Cuando nosotros entendemos esto, vamos a permitir que Dios tome el control de todo. Y ahí se acabó tu lucha. ¿Por qué voy a decir que se acabó tu lucha? En primer lugar, no vas a luchar más contra el pecado. Vas a luchar para aferrarte a Cristo todos los días. Y en la medida que te aferras a Cristo, tu vida va cambiando. Las cosas que te gustaban, no te gustan más. Las cosas que no te gustaban, te empiezan a gustar. Tu visión cambia. Tu vida cambia. Porque Cristo va trabajando en ti. Queridos, una vida apartada de Cristo
puede estar llena de buenas obras, pero sigues perdido. Y ahí también acabó la lucha de aquel que dice, pastor, yo no quiero bautizarme porque ya vi que mi primo, mi cuñado, mi tío se bautizó y cayó y se ensució y hoy no quiere más y yo tengo miedo a fallar. ¿Por qué muchas personas tienen en su cabeza de que el momento que uno se bautiza a Jesús, pues tiene que vivir siempre en perfección y en santidad? Y claro que el llamado de Dios es que vivamos en santidad, pero esa santidad es el resultado de la comunión directa. Cuando una persona me dice, pastor, yo tengo miedo de entregarme a Jesús porque tengo miedo a fallar, yo le digo así, fallar depende de ti. La experiencia de otros no puede ser tu experiencia. Ahora, si tú quieres fallar, es fácil hacerlo. Aléjate de Dios y no importa si estés yendo a la iglesia. Con tal que no tengas relación con Dios, ya estás lejos de Dios. La apostasía no comienza cuando una persona sale de la iglesia. La apostasía comienza cuando una persona deja de orar, deja de leer la Biblia, deja de tener un relacionamiento con Dios. Y allí aparecen todos los frutos de pecado. ¿Saben cuál es nuestro problema? Nuestro problema es que luchamos con los frutos cuando la raíz sigue viva. Tú no puedes prohibir a una planta de naranja que no produzca naranja. Tú no puedes decir que una naranja produzca uvas porque es imposible. Pero si tú puedes cambiar de planta, pues vas a esperar los frutos esperados. Tú no puedes esperar que el ser humano deje de cometer actos pecaminosos porque es pecador. Su raíz es el pecado. Pero si Jesús transforma nuestra raíz, si Jesús transforma nuestra naturaleza, los frutos aparecen de manera natural. Entonces allí podemos ser vencedores. Queridos, yo quiero leer con ustedes este texto que es claro, Santiago capítulo 4, versículo 7, dice así: someteos a Dios, resistid al diablo y él huirá de vosotros. Versículo 8, acercaos a Dios y él se acercará a vosotros. Pecadores, limpiad las manos, vosotros de doble ánimo, purificad vuestros corazones. Versículo 10, humillaos delante de Dios. ¿Cuál es la palabra que más se repite aquí para tener victoria sobre las artimañas de Satanás y sobre el pecado? 3 palabras. Número 1, someteos. Número 2, acercaos. Número 3, humillaos delante de Dios. ¿Cuál es el secreto de nuestra victoria? 3 verbos, 3 acciones. Primera acción, sométete a Dios. La victoria no viene porque tú sabes luchar, porque tú eres inteligente, porque tienes un cargo. No, la victoria viene cuanto más te sometas a Dios. Número 2, la victoria viene cuanto más te acerques a Dios. Número 3, la victoria viene cuando te humilles a Dios. Por eso en este momento yo voy a hacer un llamado muy especial. Y voy a hablarte primero para ti que eres cristiano y estás por mucho tiempo en la iglesia. Tú sabes que el tiempo en la iglesia no es garantía de que estés salvo. No es cuánto tiempo llevas en una iglesia, es cuánto tiempo pasas con Dios. Número 2, yo voy a llamar a aquellas personas que todavía no se han comprometido con Dios. Hasta hoy estás produciendo frutos y estás diciendo, yo voy a vencer este pecado, yo voy a vencer. Nunca vas a vencer a menos que no te acerques a Dios, a menos que no te sometas a Dios, a menos que no te entregues a Dios. Nadie cambia para ir a Jesús. Si tú puedes cambiar solo, ya no necesitas de Jesús. Tú necesitas ir a Jesús como estás para que Él haga el milagro en tu vida. Entonces, deja aquella excusa. Tengo miedo. Es que no puedo. Es que tengo este vicio. Es que tengo este compromiso. Es que no puedo dejar esto. Deja de pensar así, porque tu victoria no se trata de lo que dejes o no dejes. Tu victoria se trata de si te sometes a Dios, si te humillas a Dios, si te acercas a Dios. Cuando Jesús venga, habrán 2 grupos de personas.
Un grupo que irá al cielo y otro grupo que se quedará para luego ser terminado completamente. Yo les hago una pregunta. ¿Los que se van al cielo son pecadores, sí o no? Sí. ¿Y los que se quedan son pecadores, sí o no? Sí. Entonces, ¿por qué un grupo de pecadores se va y otro grupo de pecadores se queda? Es que un grupo de pecadores, aun cuando tenían la naturaleza de pecado en su vida, aprendieron a depender de Dios. Mientras que otro grupo siempre colocó excusas para no acercarse a Dios. ¿Cuál es tu excusa que estás presentando? Por eso, en el nombre de Dios, deja tu excusa hoy y dile al Señor, Señor, yo quiero vencer en ti. Porque la mayor victoria es cuando dependes de Dios, cuando te rindes.